Solo por hoy me voy a amar, a su poder quiero entregar mi voluntad. Solo por hoy recuperar. Bienvenidos al programa Valor para Cambiar de los grupos de familia Al-Anon. Los grupos de familia Al-Anon son una hermandad de parientes y amigos de alcohólicos que comparten su experiencia, fortaleza y esperanza con el fin de encontrarle solución a un problema común. Creemos que el alcoholismo es una enfermedad de la familia y que un cambio de actitud puede ayudar a su recuperación. Al-Anon no está aliado con ninguna secta ni religión, ni entidad política, ni organización, ni institución. No toma parte en controversias y no apoya ni combate ninguna causa. Le invitamos a que nos escuche y si considera que ha sido afectado por la forma de beber de otra persona, se acerque a cualquiera de nuestros grupos para que encuentre la ayuda que nosotros encontramos. Lo estaremos esperando con los brazos abiertos. Vuelve a salir, amanecer a cada instante y repetir. Buen día, mi nombre es Carla, bienvenidos nuevamente, queridos radioescuchas, al programa Valor para Cambiar, que corresponde al mes de julio del año 2025. Agradecemos a Dios esta nueva oportunidad de transmitir el mensaje de fortaleza y esperanza de los grupos de familia Al-Anon y el APIN de Costa Rica, y sobre todo a Radio Sideral por su generosidad de concedernos este espacio. El día de hoy nos acompañan Elisa y Gloria, a quienes me encantaría que se presenten para que las conozcan. Muy buenos días, mi nombre, como les acaba de decir Carlita, es Elisa. Estoy súper feliz de poder compartir con ustedes en la tarde de hoy. Hola, buenas tardes. Yo soy Gloria. Es la primera vez que estoy aquí como invitada en el programa. Otras veces he estado como conductora y así que agradezco mucho la invitación. Muchas gracias y un gusto estar aquí con ustedes. Gracias a ambas. Bueno, antes de entrar con el tema de hoy, vamos a iniciar como siempre con la oración de la serenidad, la cual la compañera Elisa nos va a compartir. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar aquellas que sí puedo y la sabiduría para saber la diferencia. Bueno, hoy queremos invitarlos a reflexionar sobre algo que puede parecer simple, pero que tiene un poder inmenso, que es decir las cosas en voz alta. En lo personal, me ayudó decir las cosas en voz alta y bueno, en el programa de Al-Anon muchas personas descubren que el compartir parte de su historia, sus emociones y decirlo en voz alta es de los primeros pasos hacia el proceso de la sanación, porque cuando venimos de hogares donde han sido afectados por el alcoholismo, por la disfunción familiar o por el dolor, son cosas que normalmente se acostumbra que no se hablan, ¿cierto? Y aprendemos a guardar todo. Entonces, el tragar las emociones, el sonreír mientras sufrimos por dentro, el aparentar ser fuertes en apariencia, pero que por dentro somos frágiles, eso se termina convirtiendo en una cárcel. Entonces, muchas personas hemos vivido por años en cárceles por guardar silencio y no ponerle voz a lo que sentimos, a lo que pensamos. Entonces, este programa de Al-Anon es maravilloso porque muchas personas que se sientan en una reunión, cuando expresan lo que les duele, lo cansados que están, lo que están viviendo, cuando se escuchan y lo dicen en voz alta, algo cambia. Y bueno, a mí en lo personal me ayudó a empezar a liberarme de muchas ataduras, creencias y empecé a ser otra persona. Entonces, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, cómo nos ha ayudado el hablar las cosas en voz alta. Entonces, quisiera escuchar a mis compañeras en sus experiencias, cómo
les ha beneficiado a nivel personal y en su entorno el aprender a expresar sus experiencias? Glory. Hola, bueno, gracias. Yo aprendí más bien a callarme y no a hablar, pero a hablar de lo que tenía que hablar y no hablar como una taravilla, que era parte de lo que a mí me decían pequeñita, que hablaba mucho. Y ahí es donde quisiera yo detenerme a comentar que no es que nacimos calladitos, ni nacimos retraídos, ni nacimos Willa más tímido o Willa más, más rara que no saluda, sino que nos enseñaron a ser así. En nuestras familias disfuncionales, como decía Carla, nos dijeron que primero que lo de la casa se quedaba en la casa, ¿verdad? Nos enseñaron que hablar de una persona de nuestra familia que tenía un comportamiento inadecuado era deslealtad. Nos enseñaron a tener miedo de decir las cosas porque a veces decíamos algo, expresábamos algo y era un problema, ¿verdad? Era una situación o huila mentirosa o porque usted se mete, usted calle y vaya para el cuarto, ¿verdad? Aprendimos que todos esos eran los peores secretos de nuestra familia y que no podíamos, que no éramos iguales a los otros chiquitos en la escuela, que no éramos iguales a las amiguillas que decían, no, papi me llevó, me trajo, ¿verdad? Y vivíamos como en un contraste horrible, sobre todo me refiero a los hijos adultos de alcohólicos, en un contraste donde a veces tenían un ser humano amoroso, lúcido, alegre y se les convertía en un monstruo o en un fantasma, ¿verdad? Que es otra de las características. El alcohólico no siempre es ese alcohólico agresivo y busca pleitos, ¿verdad? Lo que llaman de guaro feo, sino muchas veces es un fantasma, un ausente, una persona con la que no se puede contar, una persona que se trae abajo todos los planes porque se durmió y todos los huilas se van para la calle, como decía una amiga, le prometía que le iba a llevar al Parque Bolívar y hasta que se casó pudo ella ir al Parque Bolívar, que bueno, ya ni existe, solo las señoras de mi edad saben a qué me refiero. Entonces, ¿verdad? Vivimos como en un engaño y en una situación como tan rara, tan falsa, que eso nos vuelve herméticos, ¿verdad? Para evitar conflictos, para evitar problemas, para que la cosa no se haga más grande o simplemente por una lealtad mal entendida, ¿verdad? Entonces a la pregunta de Carla, por ejemplo, bueno, el caso mío era que yo era cucharilla, me decían. Hasta la fecha a mí me duele si yo oigo eso y si me lo dicen todavía más. Muy cucharilla porque yo era conversadora, ¿verdad? Y era y preguntona, una niña, yo tengo un hijo que es así y yo decía, este es mi chiquito y claro, era un esta soy yo chiquitita. Él era desesperante. Algunas veces yo pequeñito lo protegía de las otras personas porque era de esos chiquitos que, ay, Dios mío, ya cálmese, ¿verdad? Y yo me vi en él. Yo en ese momento obviamente no tenía programa, pero sí tenía el trauma suficiente para protegerlo a él del trauma que yo tenía de meterete, ¿verdad? Y bueno, yo llegué a momentos, muchas oportunidades, me acuerdo de estar hincada en una iglesia pidiéndole a Dios que me enmudeciera, ¿verdad? Que por favor me impidiera hablar, porque cada vez era eso y ya después en una relación agresiva en la que yo viví, entonces eso detonaba un pleito horrible, golpizas, entonces yo decía, aprendeme a callar, cortame la lengua, ¿verdad? Entonces, vean ustedes qué tremendo haber pasado uno por una etapa así para, bueno, llegar a la non gracias a mi poder superior y poder entender que yo podía hablar y que tomé la decisión de que si yo era blantina, eso yo lo traía desde mi más profundo ser, eso sí nací así, conversadora y curiosa, digamos, como esos niños, ¿verdad? Que uno dice que chiquito más chispa. Yo sí me acuerdo que había gente que me decía esa, que qué chiquita más chispa. Entonces yo dije, bueno, lo voy a utilizar para hablar cosas que valgan la pena, no para, ¿verdad? Voy a analizar lo que quiero decir y eso, pero todo eso fue un proceso donde yo aprendí a expresarme en los grupos de familia de la NON y eso implica luego expresarse en otros ámbitos. Y como ven que hablan Tina, que ya me llevé medio programa, así que le dejo la palabra a Leisa para que nos cuente su experiencia. Bueno, decididamente hoy les tocaron dos personas que hablan hasta más no poder.
O sea que vamos a competir, Gloria y yo, quién de las dos habla más. Pero decididamente la diferencia es, el problema no es que seamos parlanchinas, el problema no es que hablamos, el problema es qué decimos cuando hablamos. En mi caso, yo lo que he aprendido en Al-Anon y mi experiencia es que la diferencia entre hablar y controlar. El problema era que yo hablaba y peleaba y gritaba y pretendía que los demás hicieran lo que yo quería. Y entonces ahí es donde en Al-Anon nosotros tenemos literatura, tenemos lemas, tenemos una cantidad de herramientas para poder dejar de ser malas parlanchinas. Entonces, una de ellas, una literatura que me ayudó muchísimo a mí fue un libro de Valor para Cambiar, en donde decía que la diferencia entre hablar y controlar, yo decía, bueno, pero es que yo hablo, no, 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 no es que yo hablo, es que yo quiero controlar. Y eso me hace tanto daño a mí como a mi entorno. Entonces, básicamente, eso a mí, ahora yo hablo desde la conciencia, yo elijo lo que quiero compartir, yo no hablo por hablar, además, aprendí a ver la diferencia entre cuando lo que yo digo lo hago para sanar, entre lo que yo digo lo estoy haciendo porque a mí me sana, porque a mí me libera, y cuando yo lo que estoy haciendo es hablando para controlar, para esperar una respuesta del otro, porque no es que solamente es una respuesta, es la respuesta que yo quiero. Entonces, eso es lo que a mí me ha liberado mucho, porque el problema, como, igual que Gloria, no era no hablar. Yo hablo de más bien lo que hoy les tocaron dos, que lo que tenemos que decir, hablar menos, o sea, hablar con conciencia. Eso para mí ha sido el punto clave en Al-Anon. O sea, saber lo que voy a decir, saber que estoy hablando para liberarme yo, pero no para buscar el control de nadie. Bueno, voy a meter yo la cuchara, ve, la cuchara, la cucharilla, es que eso lo trae Después te pregunta por qué te decían cucharita. Qué pecado, ¿verdad? Sí, es que me recuerdo como a mi papá, que además fue muy amoroso, pero me recuerdo diciéndome eso seguro por corregirme, como corregían a los niños antes. Pero bueno, el caso de Leisa y el mío no son los mayores casos, digamos. En todo caso, por ejemplo, lo que dice, lo que acaba de decir la compañera, decirlo en voz alta me ayudó, no gritarlo, ¿verdad? No el modo. Y no todas las personas que llegan a la NON pueden hablar. Hay gente que no le salen las palabras. Yo conocí una persona que duró 6 años yendo a las reuniones cada semana sin decir nunca una palabra, nunca. Incluso hubo algún momento, un problema en el grupo que otra compañera le dijo, pero es que usted que nunca habla, ¿qué dice? Y eso se llevó a conciencia del grupo de que eso no se le hacía a una compañera. Todo, ¿verdad? La acongojó, era una persona supremamente hermética. La acongojó de tal manera que incluso ella estuvo a punto de no volver al grupo. La expuso, sintió ella que le había expuesto. Y la otra lo había hecho pues como con cariño, como diciéndole, pero para que vean lo delicado que es y lo respetuosos que somos en los grupos de Al-Anon. ¿Qué quiere, a qué iba yo con esto? Que todo a su tiempo. La persona va aprendiendo. Muchas veces hablamos escuchando las experiencias, fortaleza y esperanza de las compañeras, ¿verdad? Así empieza ese proceso, empieza un proceso de escucho, aprendo y luego me expreso. Y yo quería leer un pedacito de un pensamiento en nuestra literatura. Dice, escuché a los demás compartir con valor los sentimientos y experiencias de su infancia. Lo único que podía hacer era permanecer sentado y prestar atención en un silencio vergonzoso. Sin dudas, todos podían ver los secretos bochornosos de mi niñez mientras permanecía sentado en silencio. Y como si eso no fuera suficiente, sentía vergüenza por permanecer tan callado en las reuniones. Creo que este párrafo nos puede resonar a todas y a todos, ¿verdad? Vean que esto lo escribe un varón que tenemos
varones en Al-Anon, ¿verdad? Porque todavía las mujeres creo que nos es más permitido socialmente hablar, expresarnos, pero un varón, cállese y si usted manifiesta cualquier vulnerabilidad, cualquier sentimiento femenino, entre comillas, está mal, ¿verdad? Usted solo de fútbol y de noticias y del hijo de mi alma, eso es lo que a los hombres se les permite hablar en nuestras sociedades. Entonces, para un varón es también fatal. Entonces, vean que las razones por las que estamos en silencio son muchísimas. Ahora podemos ir viendo algunos otros ejemplos, ¿verdad? Pero de verdad que ese mantenernos en silencio ha sido como nuestra primera armadura, ¿verdad? Es como lo primero con lo que nos forramos para defendernos, para evitar otro tipo de consecuencias. Y en Alanón, poco a poco, suavemente, vamos aprendiendo a soltar las cascaritas de esa armadura. Gracias. Cuando dices, Gloria, ese temor y ese miedo, incluso yo, porque en Alanón hablamos en primera persona, que es una de las características que manejamos en Alanón. No sé, no doy consejos, no doy, pero hablo desde mi experiencia y mi fortaleza, por muy parlanchina y todo lo que tú quieras, que es lo que a mí me ayudó muchísimo en Alanón, entender que en Alanón tienes una segunda familia. En Alanón te sientes acogido, te sientes aceptado. Y justamente yo entro en Alanón porque un hijo mío tiene problemas con adicciones. Entonces tu familia real, tu familia de sangre te juzga. Y te juzga con palabras o con hechos o con el lenguaje corporal con una manera tan que te hiere tanto, que te duele tanto, que tú te vas alejando y al alejarte te vas callando de decir tus verdades, te vas callando de decir el dolor que sientes, te vas callando y te vas reprimiendo. Sin embargo, cuando llegas a la non, que encuentras esa segunda familia, no es tu familia de sangre, pero es tu familia que te escucha, es la familia que no te juzga. Eso te da un gran alivio. ¿Por qué? Porque tú te acostumbraste a esconder tu dolor. Aun cuando hables mucho, no hablas de tu dolor, no hablas de ti. En Alanón yo he aprendido a que el dolor lo puedo sacar. ¿Por qué? Porque tengo voz. Porque cuando hablo y yo transmito el dolor que siento, tú ves la empatía, no ves el que te juzga, no ves, cuando llegamos a Alanón, el 90% llegamos rotas. Y esa palabra rota suena como absurda, porque uno no es un jarrón, uno no es algo que se rompe. Pero realmente sí, llegamos rotos porque no sabemos qué hacer, porque no sabemos cómo desenvolvernos, porque no sabemos qué decir. Entonces ese roto nos pegan con cariño, porque sabes, porque sientes que ya no te juzgan. Eso es algo, hablar, decirlo, eso es algo que te sana profundamente. ¿Por qué? Porque ya no estoy sola. Mi historia importa. O sea, soy alguien importante y lo más importante, no tengo que cambiar para ser aceptada. Porque resulta que desde pequeño, como dijo Gloria, te enseñan esto no se dice, esto no se hace. Entonces llegas a un momento que ya no sabes quién eres. En Alanón recuperas tu voz, o sea, recuperas tu voz. Puedes, cuando tú recuperas tu voz, tú tienes valor, tú eres digna, o sea, tú te recuperas a ti. O sea, hablar te hace recuperarte a ti. Y cuando tú te recuperas a ti, tú dices, oye, soy humana, sí, cometo errores, pero te das cuenta de que tienes dignidad, de que puedes hablar, de que te puedes expresar. Y eso es tan bueno. ¿Por qué? Porque así como recuperas tu valor, al recuperar tu valor aprendes a tener límites, aprendes a decir esto me gusta, esto no me gusta. Me enseñaron a decir, a no decir.
lo que sentíamos, lo que expresábamos. No sabíamos expresarnos. Hablar es una cosa, decir lo que se siente es otra y transmitir las emociones es otra. No nos enseña eso, a hablar de nuestros sentimientos, de nuestro dolor, de lo que sentimos, de nuestras culpas, porque acarreamos tantas culpas y eso nos debilita. Entonces, eso es lo que llamamos sanar en Alano. Así es mágico lo que sucede en las reuniones de Alanon, porque el hablar hace que empecemos a liberarnos. Y la magia empieza cuando sentimos que otra persona nos escucha sin juzgar, sin corregirnos, sin miradas señaladoras, sino que más bien nos escuchan con empatía. Entonces ahí es donde empezamos a sentir que no estamos solos, que lo que hemos vivido y lo que hemos sentido y lo que hemos pensado o que tal vez nunca hemos verbalizado, alguien lo dice por nosotros. Entonces, tal vez el decirlo en voz alta no resuelve todo, pero empieza a abrir la puerta. Y algo importante para los radioescuchas es que el programa de Alanon no nos obliga a hablar, nos invita que cuando estemos listos podamos compartir, porque cuando por fin nos animamos a hacerlo, es donde empieza ese peso que cargamos por años, empieza como a aligerarse. Entonces, a veces lo que simplemente necesitamos no es un consejo, no es una sugerencia, sino es entrar en un espacio seguro donde uno pueda hablar sin ser criticado, sin ser señalado, sin ser controlado, porque venimos de lugares donde nos controlaban todo, qué decíamos, qué comíamos, qué vestir, qué opinar. Entonces, es maravilloso lo que hace Alanon, que lo que más sana no es escuchar un sermón o un consejo, sino simplemente el acto más amoroso es que uno lo escuchen con empatía, con atención, con un corazón abierto. Entonces, invitamos a las personas para que si hoy están cargando emociones que tienen guardadas por años, que sepan que Alanon es un lugar, un espacio seguro donde uno puede hablar en voz alta sin miedo, sin vergüenza, sin juicio y simplemente con la verdad, porque de verdad que el hablar sí ayuda. El escucharse a uno mismo es parte de sanar, porque muchos hemos guardado silencio por años y hemos escuchado a los demás hablar, 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 pero a veces uno aprende de uno mismo cuando uno se escucha en voz alta. Entonces, este es un tema que realmente a todas las personas nos puede ayudar, independientemente del entorno, pero refiriéndonos del contexto que venimos, la mejor terapia es hablar con otra persona que haya vivido lo mismo que uno vivió. Entonces, no es hablar por hablar, sino es hablar con propósito. Es hablar para encontrar, no para seguir hablando del por qué me pasó a mí, sino para qué. ¿Para qué estoy en un lugar donde me están enseñando a ponerle nombre, voz a mi dolor, a mis vergüenzas, a mis culpas? Y eso hace que nos demos cuenta de cosas que ni siquiera sabíamos que estábamos cargando. Porque yo en lo personal, a través de las reuniones, cuando escucho para aprender, me doy cuenta, me he ido destapando situaciones, desbloqueando incluso recuerdos que tenía muy en el fondo y a través de que alguna compañera o algún compañero abre su corazón y comparte, ahí es donde me está ayudando a mí a sanar, porque lo que uno no se anima muchas veces a compartirlo o porque precisamente, como acabo de decir, lo tiene uno bloqueado, ahí es donde surge la magia, ¿verdad? Que lo que antes tal vez parecía un caos interno, cuando se dice ya empieza a tomar forma. Entonces, al nombrarlo, a uno verbalizarlo, empieza uno a sanar. Importantísimo, Carla, eso que acabas de decir, ¿verdad? Porque es muy cierto que, bueno, que muchas veces hablar significa escuchar, porque yo al ir escuchando la experiencia
de otra compañera, de otro compañero, voy diciendo, mira, eso es lo que me pasa. Porque algo que decía ahora Leisa, que aprendemos a decir las cosas, de primero tenemos que aprender a sentir qué es lo que nos pasa, porque muchas veces llegamos tan bloqueadas y bloqueados de que no sabemos ni qué tenemos, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando yo ingresé al programa que fue una psicóloga que me mandó y me decía, pero ¿qué siente? Y yo, día y no sé, yo me siento cómoda, ¿verdad? Me sentía como en un lugar seguro y les decía, y lo que me gusta es que puedo llorar sin que me jodan, ¿verdad? Sin que me estén preguntando, entonces, pero ¿por qué llora? ¿Pero por qué? Pero sea valiente, ¿verdad? Todo lo que decimos en lo que nos dicen en la calle las otras personas que no entienden. Me traían un vasito de agua y yo como una Magdalena hasta que porque ahí era calladita, imagínense, ¿verdad? Entonces, ¿qué, qué es el proceso para entender eso que tenemos trabado, como decía Carla, ¿verdad? ¿Qué es el proceso? Entonces, es un proceso, bueno, exterior de participación en las reuniones, de escuchar lo que nos dicen, pero también de estudio personal. Y ahí llegamos a los pasos, ¿verdad? Que son tan importantes porque por medio de los pasos voy aceptando que tengo una situación y que yo sola no estoy pudiendo resolverla porque en general las personas que vivimos con personas en adicción, en contagio de alcoholismo, creemos que ahorita les pasa y que hoy que eso yo lo tengo que resolver, que eso es cualquier cosa. Entonces vamos aprendiendo eso, a poner abajo, como dicen, ¿verdad? Y a través del cuarto paso, pues pucha, nos pegamos esa escarbada de para ver de dónde viene ese silencio que tenemos, esa trabazón, ese no diga nada, esa cosa hermética que nos impide tanto como funcionar de una manera amorosa con nosotras mismas. Hay otra lectura que me encantó, que leo solo parrafitos, dice que no me sentía particularmente seguro cuando atraía la atención de mi familia. A veces pensaba que ni siquiera tenía permiso para existir y es por ello que concentraba la mayor parte de mi energía en permanecer invisible. El elefante en la sala era el alcoholismo de mi padre. Exigía mucho cuidado y alimentación. Esta situación hizo que desconfiara en expresarme espontáneamente. Era mejor que me comportara de forma previsible y controlada. Ven lo que vamos haciendo los seres humanos con nosotros mismos, ¿verdad? Porque somos tan inteligentes que realmente buscamos como estrategias para sobrevivir. Entonces, ese niño que estaba ahí, que sentía como que un elefante llenaba el espacio de su casa, que era un elefante llamado alcoholismo, de ahí se va desapareciendo, se devuelve la hormiga del cuento, ¿verdad? El elefante o el ratón se vuelve el pequeño ratón timidito que se esconde. Y ir sanando esos procesos que tan inconscientemente incorporamos en nuestro ser requiere de un sistema, ¿verdad? Requiere de una caja de herramientas, que es la caja de herramientas que Alan nos da, que son los pasos, los 12 pasos de recuperación, más los lemas, más las reuniones, más las lecturas, más todo, ¿verdad? Requiere de una decisión consciente de que yo ya no puedo seguir haciendo lo mismo que he hecho si yo quiero cambios, ¿verdad? Lo decía Einstein, si haces lo mismo, obtendrás los mismos resultados. Entonces yo tengo que hacer un cambio yo en mi vida personal, en mi manera de ver el mundo y de ver las situaciones para que posteriormente haya un cambio en mi vida personal y en mi alrededor, digamos, en mi espacio vital. Exactamente, retomando lo que Gloria nos comentó del cuarto paso que dice sin temor, cuando hablamos de pasos en Al-Anon, tenemos los 12 pasos tomados igual que Alcohólicos Anónimos. En el cuarto paso decimos, sin temor hicimos, lo voy a leer, sin temor hicimos un sincero y minucioso examen de conciencia, como dijo Gloria. Y Gloria dijo, bueno, de ahí aprendemos qué es lo que queremos, pero para mí fue muy revelador el quinto paso. El quinto paso dice, admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestras faltas. Cuando hablamos
de ese final del quinto paso, para mí reconocerlo ante Dios y ante mí, quizás no me costó mucho, pero reconocerlo ante otro ser humano es justamente eso, es soltar y entender que liberar, eso para mí el quinto paso fue ese acto de liberación. ¿Por qué? Porque yo tengo que contárselo a otro. Cuando hablamos de contar a otro, estamos hablando justamente del tema del que estamos hablando hoy, es decirlo en voz alta. Yo sé lo que tengo, yo sé, pero me lo callo. Y resulta que cuando tú te callas, el callarse, el dolor crece, porque en la oscuridad el dolor crece, hay que hablar, hay que decirlo, porque el grave problema de lo que no se dice es que el cuerpo sí habla, pero el cuerpo habla de otra manera y siempre el cuerpo te lo grita en manera de ansiedad, de insomnio, de dolor. Entonces, esa manera de hablar ya no la queremos, porque así era como hablábamos antes. En vez de hablar nosotros, en vez de exteriorizarlo verbalmente, el que hablaba era el cuerpo. Ya no, se acabó, ya no es más el cuerpo el que habla. ¿Qué pasa? Cuando yo comparto, eso me deja de controlar. Lo que yo callo me controla. Entonces, exactamente como dice Gloria, no pretendas, dicen, es el mejor concepto de insanidad o de locura. Sigo haciendo lo mismo, quiero resultados contrarios, imposible. Entonces ahora, en vez de hablar con mi cuerpo, en vez de hablar con mal carácter, en vez de hablar con rabia, con ira, no duermo, no, ahora hablo, ahora me expreso. Eso es sumamente importante y por eso las herramientas, los 12 pasos, los lemas, todo lo que tenemos en Al-Anon es lo que nos hace crecer y nos hace sanar. Pienso que el hablarlo en voz alta no es solo una acción física, sino es un acto profundamente emocional, porque ahí es donde empieza la magia. O sea, después de pasar años silenciando lo que sentimos, el ponerle palabras al dolor a veces se vuelve un desafío, donde a uno le tiemblan las manos, donde a uno le cuesta respirar, donde tal vez uno tiene años sin dormir bien y uno no sabe por dónde empezar. Y lo interesante es que en las reuniones uno llega y no es lo mismo hablar con cualquier persona que hablar en un espacio como en Al-Anon. Y ahí es donde radica la diferencia, que en Al-Anon no nos interrumpen, no nos invalidan, no nos comparan, sino simplemente escuchan. Y nos escuchan y aprendemos a escuchar a otros, porque también, así como no nos escuchan nosotros, sin saberlo, oímos a las personas, pero no escuchamos. Son dos cosas diferentes. Y ahí yo en lo personal aprendí a escuchar para entender, para comprender a la persona que está hablando y no para responderle, porque antes tal vez era, oigo para defenderme, oigo para responder con alguna altanería, con el dolor, con la herida, y ahora es como uno se detiene, uno escucha con atención y uno entiende muchas veces de dónde está hablando esa persona, que tal vez no es, la persona no está hablando del corazón, sino está hablando de la herida. Entonces, ahí donde nos damos cuenta que no estamos locos, que estamos exagerando, porque muchas veces en nuestros hogares nos dicen, ay, sí sos exagerada, ay, vos estás loca, ay, vos te imaginas cosas. Y no, ahí nos damos cuenta que otras personas han sentido lo que nosotros sentimos. Entonces, eso que no sabemos cómo explicarlo, que lo hemos llevado por dentro, alguien más sin conocernos, porque digamos, yo recuerdo que en mi primera reunión, muchas de las personas que estaban ahí, no las recuerdo, pero sí recuerdo que lo que compartieron hizo resonancia con mi interior y ahí fue donde yo dije, estoy en el lugar correcto. Y como decía Eleisa, o sea, uno encuentra una segunda familia, que tal vez uno no conoce ni los detalles, porque en Alanón no te preguntan a qué te dedicas, ni tu apellido, ni qué edad tienes, ni dónde vives, no. O sea, lo que nos une es
la experiencia, el mismo sentir y que todos andamos en la búsqueda de esa paz interior, de sanarnos. Y lo enriquecedor que con el tiempo, conforme vamos yendo a las reuniones, se van rompiendo todas esas capas de aislamiento que fuimos creando, ¿verdad? Que es como empezar a destapar una cebolla poco a poco. Y que cuando uno se anima a compartir, uno no se da cuenta lo que le está ayudando a otra persona, porque también es algo interesante eso. Al menos hablo por mí, que a veces uno cree que lo que uno dice no es importante, precisamente por el contexto en el que uno viene. Entonces uno dice, ¿para qué voy a opinar? Porque tal vez antes opinaba mucho, antes preguntaba mucho, me silenciaron y ya después el hablar uno dice, ¿para qué voy a hablar si no es relevante, no es importante lo que voy a decir? Pero lo bonito es cuando uno se anima a hacerlo, uno no sabe quién lo está escuchando y a quién uno le está ayudando a soltar esas capas. Y a mí me ha pasado que así como muchos me han ayudado a mí, me han llegado a decir, hey, gracias por compartir eso que dijiste en la reunión, porque me recordó, me ayudó a desbloquear y ahí es donde uno dice, wow, es que cuando uno habla no solamente se sana a uno mismo, ayuda a que los demás empiecen a sanar. Entonces, para las personas que nos escuchan, si hay cositas dentro que todavía no han podido decir, que sienten que nadie los va a entender y que están acostumbrados a callar y solamente estar en modo sobrevivencia, hoy les queremos decir con todo el corazón que el hablarlo en voz alta ayuda y hacerlo en el lugar correcto te va a transformar, porque eso es lo que hace Alanon en las vidas de las personas. O sea, marca un antes y un después. No se resuelve todo, pero sí uno abre una puerta y empieza un camino de transformación maravilloso. Entonces, los invitamos a que prueben una reunión de Alanon. Con solo una vas a encontrar personas que sienten y que han vivido situaciones similares, que sintieron vergüenza, que tienen rabia acumulada, que viven basadas en el miedo y que no saben por dónde empezar a sanar, pero que están aprendiendo, porque todos entramos en modo de aprendizaje. Entonces, uno llega y no tiene que hablar si uno no quiere. Y yo fui de esas personas que cuando yo llegué mi primer día, yo dije, no quiero hablar, solo quiero venir a escuchar. Y ese día no hablé, pero lloré y lloré y lloré y lloré y simplemente el que me permitieran llorar en libertad fue muy amoroso. O sea, sentí como ese amor de un poder superior que lo abraza a uno y le dice, tranquila, no va a entender todo hoy, pero usted está en el lugar correcto. Es simplemente estar ahí, escuchar, saber que cuando uno esté listo, el hablar va a ser un gran regalo. Me voy al lugar correcto. Me agarro, estamos como ese juego que agarro, ¿verdad? Porque es tanta la sabiduría que compartimos, aún en una reunión de estas tan chiquititas que somos tres beneficiadas del programa de Alanon, y aún así hay tanta sabiduría, ¿verdad? Hablar en el lugar correcto, no en el bus, ¿verdad? Es que muchas veces creemos que decir las cosas es decírselas a perico los palotes, ¿verdad? Y esa nos ha tocado, a veces en un bus, una persona con aquella victimización y que nos dice y todo lo que le pasa, eso no sana, porque eso lo que hace nada más es que saca uno y saca y no está encontrando. Entonces en Alanon hay dos cosas mágicas. Estamos en el lugar correcto porque, como hemos dicho anteriormente, nos escuchan con amor, con interés, sin juzgarnos y además no nos dan opiniones, que es lo que también muchas veces uno está en una situación, las que hemos estado en situaciones con hijas e hijos, o sea, tomar una decisión de ahí cuesta y además cada quien toma su decisión. Entonces nadie le dice, vaya o tírela a la calle o haga, ¿verdad? Todas las cosas que una no está dispuesta a hacer o que no es el momento o que lo que fuera, lo que sea. Entonces en Alanón, y eso es importante que los que nos están escuchando, las y los, ahora les voy a decir por qué insisto tanto en los, nos están escuchando, tienen que saberlo. En Alanón a una no le dicen nadie lo que tiene que hacer. ¿Verdad? Lo escuchan con amor, lo abrazan con amor, aprende uno escuchando a otras personas, pero nadie te dice, usted lo que tiene que hacer es esto, o deje tal cosa, o agarre tal cosa, o quédese o váyase. Eso es un proceso
que poco a poco va llegando, así como el proceso de romper ese silencio, ¿verdad? De decir las cosas en voz alta, como dice el tema de nuestro programa de hoy. Así igual va llegando el proceso de una toma de decisiones importantes que nunca son así tan abruptas o casi nunca, yo no, ¿verdad? Sino que son paulatinas. Es un programa, decía, una lectura. La gente vivimos en un mundo de tanto todo inmediatamente, ¿verdad? Caliento el agua en 30 segundos, hago un huevo en un minuto, todo es en el microondas, todo es urgente, que ponernos en un ritmo pausado, como son nuestra recuperación en los programas de Alanon. Mucha gente le cuesta porque, como decimos siempre, todos llegamos a la reunión, a la primera reunión, diciéndonos cómo hacemos para que el alcohólico deje de beber, para que el adicto deje de consumir, para que toda nuestra vida sea resuelta, o estamos mal acostumbradas, adictas, a nada más sacar como un chorro todo lo que nos está sufriendo y ya sentimos y seguimos hasta la próxima vez que volvamos a explotar, ¿verdad? Entonces, en Alanon lo que tenemos es un cambio paulatino, muy pausado, que depende de nosotros mismos, de nuestro ritmo, de nuestro compromiso con nuestra propia recuperación, y eso es muy bonito. Y les estaba diciendo yo que hago un énfasis en los, porque yo no sé si es que de verdad, y ojalá haya muchos varones escuchándonos, porque yo ahí leyendo, para un varón es más difícil romper ese silencio que para una mujer. Y yo que busqué algunas lecturas, me salieron como todas de varones, porque debe haber, hay más en la literatura de Alanon para romper el silencio de varones que han sufrido mucho. Y esta dice, ¿cómo puede alguien, en particular un hombre, aprender a abordar sus emociones? Lo hice ocultándolas, negándolas y reprimiéndolas profundamente, pero surgían de manera equivocada en los momentos equivocados. Lo que estaba hablando Eleisa, ¿verdad? Surgen con iras, con gritos, con enfermedades, con jaquecas, ¿verdad? Todo surge, el cuerpo tiene que votar por algún lado, pero no vota de una manera adecuada. Entonces, ahí empieza también un proceso de cómo entender nosotras cuál es nuestra manera, nosotras y nosotros, nuestra manera de sacar eso, ¿verdad? Hablando con quién, si hablo en el grupo o si busco una madrina, un padrino que me escuche específicamente. Hay cosas, hay historias demasiado duras, serias, dolorosas para que se hablen en un grupo, por más hermanas y hermanos que seamos. ¿Verdad? Entonces se busca la manera de ir sacando cuando ya la persona está preparada, cuando entiende qué es lo que le pasó. Continúa la lectura, dice, por fortuna encontré a Alanon. Comencé a aplicar el programa y descubrí mediante las publicaciones y los aportes de los demás que vivir sin sentimientos era negarme a mí mismo una vida plena. Aprendí que la felicidad y el pesar eran parte de la vida y que negar el dolor solo impedía la alegría. Entonces empecé a expresar mis sentimientos, porque esa es otra característica que tenemos, que ocultamos el dolor, pero entonces también ocultamos la alegría. Ayer yo oía una charlita de una compañera de Alanon que hablaba sobre su papá y dice que ella cuida a su papá viejito, alcohólico, ya por dicha ya en remisión, pero alcohólico al fin, alcohólico seco, y dice que ella le decía, y desde niña, papi, abráceme, usted me quiere, y que todavía ella se lo dice, papá, usted me quiere, y le dice, ay, no me quiero ni yo, ¿verdad? Entonces vean qué duro, ¿verdad? Y que también qué capacidad inmensa de comprensión tiene una hija o hijo que tener para entender que si uno no tiene amor dentro de sí mismo, ni amor por sí mismo, no puede darlo, ¿verdad? No puede darlo. Y que esas personas que a veces decimos, puñas, lo que la forma de expresar el amor era poniéndome a trabajar como loca y nada más haciendo oficio, ¿verdad? Doméstico, lo que fuera, son los únicos recursos que esas personas tuvieron, pero que ahora nosotras y nosotros tenemos muchos otros recursos para poder expresar nuestros sentimientos, para poder agarrar a esos niños o a esos adolescentes o esas personitas que están cerca nuestra y decirles cuánto los amamos y cuánto los necesitamos y cuán orgullosos estamos de ellos. Es que vean, aunque estemos muertos de miedo, ¿verdad? Yo tengo un hijo menor que lo tuve yo muy grande y bueno, primero como de 40, entonces todo el mundo le dice que le va a salir uno al niño con problemas, ¿verdad? Entonces yo pienso que todo ese miedo de ese pobre Huila se lo tragó. Y lo que él sí tenía es que era disléxico
y déficit atencional, lo que tienen ahora todos, que parece que es por lo que uno se come, y entonces era un problema en la escuela, de chiquito no aprendía a escribir, repitió el kinder, imagínense, ¿verdad? Entonces, era como mucha angustia, yo corra para la psicopedagoga, corra para la psicóloga, corra, pero yo siempre le expliqué a él la fe inmensa y la certeza que yo tenía de que iba a ser una gran persona, una persona feliz, ¿verdad? Sobre todo, pero yo decía, ay Dios mío, para mis adentros, tengo que ahorrar para si me muero de dar este chiquito, porque yo creí, bueno, hoy por hoy trabaja en un organismo internacional en Francia, el hombre vuela, ¿verdad? Ya creo yo que ahora lo que toca es ahorrar para irlo a ver, porque ya él voló y todo el mundo dice, pero ¿cómo consiguió esas oportunidades de trabajo y cómo todo? No digo que sea solo por lo que yo le dije, es que a veces confundimos ciertas dificultades de los chicos y creemos que no van a poder salir adelante. Y bueno, ahí decirlo en voz alta me ayudó, porque yo siempre le decía a usted, pues era... mis otros dos, pobrecitos, todos llenos de traumas, ¿verdad? Pero ya era un niño de Alanón, él, ya yo estaba cuando yo entré a la NON, él tenía como 5, 7, no me acuerdo. Y entonces ya yo tenía ese estímulo que yo recibía en las reuniones y todo eso que yo fui aprendiendo de mí misma en las reuniones, yo ya podía expresarlo con él. Entonces, la relación que yo pude tener, y se le agradezco a mi poder superior con ese hijo, bueno, fue muy diferente y con los otros me toca reparar el mal causado, como dice el octavo paso, pero ese chiquito bueno, ese hombre, ese adulto, es una cosa diferentísima la relación que yo pueda tener con él y la autoestima y la certeza que él tiene de que él puede. Y eso viene de la infancia, de lo que le pudimos decir. Entonces, lo que tenemos que hacer es el ejercicio de nosotros como niños revertirnos lo que nos dijeron y decir, no, por eso estaban equivocados. Decirme cucharilla era lo único que mi papá tenía seguro para que yo ya no incomodara a todo el mundo preguntándole y arrimándomele y ¿verdad? Decir, pero yo era una huila divina, chispa, amorosa, presente, observadora, ¿verdad? Entonces yo me voy, me veo al espejo y me digo, soy divina, soy todo eso, ¿y qué importa? Y tengo talentos que todavía, aunque ya sea uno una señora inmensa, tiene que poderlo, decir. Y bueno, ya para terminar, entonces, ¿cómo una va envalentonándose de forma que todo esto que vamos aprendiendo a expresar nuestros sentimientos lo vamos pudiendo llevar a la vida diaria? Y hago un último ejemplo. Yo ayer estaba haciendo un trámite en una municipalidad y me atendió una muchacha, pero una mala crianza, y era por teléfono. Y yo le dije, mire, fulanita, dígame una cosa, ¿por qué usted me está hablando de esta manera? Soy una persona que le estoy preguntando por un trámite con todo el respeto y ocupo una respuesta. Y la bajé así, igual medio siguió, no, yo solo le estoy explicando lo que tiene que hacer, pero pucha, le digo, me está tratando como una basura, le dije. Y entonces yo, vieran que me sentí tan orgullosa que ni me molesté después por la maltrato de la muchacha, porque yo eso era incapaz de decirlo. Yo primero le tiraba el teléfono y decía vieja malcriada y esto y lo otro, que poder decirle a una persona en su oreja, en este caso, que por qué me estaba hablando de esa manera. Y entonces yo digo, aquí está la non en acción, ¿verdad? Porque aprende uno de una forma educada a decir lo que siente. Y yo creo que esa podría ser un último sector, ¿verdad? Porque ya veo que se nos acaba el tiempo, que es cómo aprendo yo a decir las cosas. Leisa, vos tenés algo que contar de eso. Cuando justamente hablas de aprender, ¿qué es lo que uno aprende en Al-Anon? Porque esa es la idea es cada día, cada momento de nuestra vida es aprender. Y Al-Anon nos enseñó a que tenemos el derecho a hablar, justamente por el tema que estamos tratando. Yo tengo el derecho de hablar. Antes se asumía y el 90%, por eso si alguien nos está escuchando en este programa y está en silencio, no se sienta culpable, porque simplemente eso fue lo que aprendimos y tenemos que desaprender para aprender cosas que realmente nos ayuden, que nos sanen. Y ese derecho que nosotros tenemos es el derecho que hemos aprendido en Al-Anon. ¿Por qué? Porque aprender y saber que tenemos derecho, justamente como acaba de decir Gloria, señorita, yo tengo el derecho
de preguntarle algo y usted tiene el deber de responderme como es, pero sin necesidad de que la otra persona, Gloria dice, me sentí feliz, porque es que a ella no le importa si la otra persona entendió el mensaje o no, ella se expresó, eso es lo que aprendemos a la non, y eso fue lo que dije yo empezando el programa, cuando empecé mi intervención, es que aprendí a decir las cosas sin controlar a la otra. Antes, como era, mira, pero es que tú me tienes que escuchar y tú me tienes que decir. Eso es control, eso es no saber expresarlo. Aprendimos que tenemos el derecho, yo tengo y Gloria tiene todo el derecho de decirle, señorita, yo merezco respeto. Ahora, si usted no me lo da, el problema es suyo, pero yo lo merezco. Entonces, eso es ese derecho. Así que a sanar, porque aprendimos a sanar desde el alma, desde adentro, independientemente, y esto es algo también que tenemos que aclarar. No es que llegas a la NON y hay una píldora milagrosa, entraste con la idea de que todos queremos que nuestro adicto, que nuestro alcohólico, por arte de magia, dejó el alcohol, dejó la bebida. No, simplemente es que yo tengo derecho a sanar, que yo tengo derecho a ser feliz, incluso si mi ser querido sigue enfermo. Entonces eso es muy importante porque entonces dice, ay no, pero yo oí una charla que dos parlanchinas, dos cucharillas, como dice, dijeron que todo, no, 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 me arreglo yo. La otra persona, yo tengo un poder superior. Ese poder superior me ha ayudado a mí. La otra persona tiene su poder superior que también lo tiene que ayudar a él. Entonces yo me ocupo de mí, yo tengo mis derechos, yo aprendo a sanar y ese es el mensaje final que les quiero dejar. Bueno, después de esos dos mensajes finales que voy a decir yo, pero bueno, creo que de este lindo compartir que hemos tenido, lo que podría concluir es que tal vez esa idea que teníamos de que ser fuertes es quedarnos callados, aprendemos que con el tiempo, más bien la verdadera fortaleza está en atrevernos a hablar con el corazón abierto. Y Alanon es maravilloso en ese sentido porque nos ayuda a que hablar en voz alta no es solo contar lo que nos pasa, sino es permitirnos sentir, ponerle nombre a lo que nos duele y dejar de cargar solos con todo. Y si hay alguien que nos está escuchando que siente que no sabe cómo decirlo, ahí va a encontrar una persona que lo va a escuchar sin juzgar y que nada más lo que está necesitando es llegar al lugar correcto, con las personas correctas para encontrar su lugar seguro y empezar a hablar. Y ese espacio sí existe. En Alanón no estás solo, no estás sola, no estás roto, no estás mal, sino que es simplemente aprender a conocernos a nosotros mismos, a aprender a darnos ese amor sano y que ya empezamos un camino bonito, muy reconfortante. Así que bueno, queremos dejarles la invitación y que se pregunten qué pasaría si por primera vez me doy el permiso de decirlo en voz alta, porque muchas veces pensamos en negativo y si no les parece lo que digo y si, ¿verdad? Que tanto nos detiene. Entonces, ¿qué pasaría si por primera vez nos animamos a decir eso que tenemos por tanto tiempo guardados? Entonces, cada historia suma, tu historia importa, como decía la compañera Eleisa, la historia de todos tiene un para qué y ese para qué es que no sabemos a quién podemos ayudar, a quién le podemos ayudar a sanar, simplemente compartiendo lo que nos pasó, la experiencia. Entonces, no sé si alguna de las dos quisiera decir algo antes ya de finalizar esta maravillosa conversación. Decir eso, que tal vez nos parece imposible al principio, o que cómo vamos a hacer para decirlo, pero para eso Alenón entonces nos da lo que ya mencioné, una caja de herramientas y de técnicas, entonces vamos aprendiendo. Al principio, para no ser tan impulsivos, escribimos lo que sentimos, lo practicamos en un espejo. Les cuento mi experiencia personal, yo no sabía cómo decirle cosas a mis hijos que me molestaban mucho cosas, entonces yo escribía. Es más, a veces me lo grababa y me oía
como ahora todos tenemos grabador en el teléfono, veía qué y lo pensaba y luego le empezaba a pedir a mi poder superior, al Dios de mi entendimiento, que me diera el lugar y las palabras. Y miren, el milagro sucede. Llega un momento que con la mayor, como usted ya tiene practicado lo que tiene que decir, ¿verdad? O lo que tiene que expresar, entonces usted empieza, mira, yo tengo que hablar de este asunto, lo va pensando, y llega el momento en que para decirlo surge con una naturalidad y una soltura maravillosa. Pero también ya hemos practicado en el grupo, ya lo hemos dicho, ¿verdad? Nuestro grupo siempre va a ser un laboratorio para expresar nuestros sentimientos. Dice un último pensamiento que quisiera compartir, dice, cuando llegué a Lanón era una persona deshecha, temerosa y herida. Tenía miedo de decir lo que pensaba o sentía por temor a ser objeto de ridículo, de críticas o a que me rechazaran. Cuando comprendí que tenía la libertad de decir lo que verdaderamente pensaba y sentía, empecé a sentir que me invadía la fuerza de mi poder superior. En mi vida social, familiar o en Alanón, tengo el derecho de compartir lo que pienso y siento. Luego, oro al Dios de mi entendimiento para pedirle ayuda. ¿Debo hablar? ¿Qué debo decir? Por favor, oriéntame. Nunca pasa mucho tiempo antes de que reciba una respuesta. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Eleisa y a Gloria por acompañarnos el día de hoy. A modo de conclusión, hablar en voz alta es como encender una luz en un cuarto oscuro. Puede que lo que veamos no nos guste al principio, pero ya empezamos a verlo y ya no estamos perdidos y eso es súper poderoso. Entonces, agradecemos una vez más a Radio Sideral por este gran espacio que nos concede cada mes y a ustedes, Radio Escuchas, les damos las gracias por su atención. Si consideran que su vida ha sido afectada por la convivencia con personas alcohólicas, visite alguno de nuestros grupos. Para más información puede llamar o enviarnos un mensaje por WhatsApp o por Telegram. Nuestros teléfonos son 2222-8259 y 8957-8456. Puede buscarnos también en Facebook como Alanón Costa Rica y si no vive en Costa Rica, le sugerimos que busque información de Alanón en su país. Para finalizar, la compañera Gloria nos va a hacer el favor de decir la oración de la serenidad y nos escuchamos, si Dios lo permite, el último sábado del próximo mes y que tengan un buen día. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Y como decimos en nuestras reuniones, sigamos viviendo que esto funciona si lo practicamos. Un placer haber compartido con todos y recuerden que somos valiosos. Tenemos defectos, pero tenemos muchísimas cualidades. Vuelve a salir, amanecer a cada instante y repetir. En mi vida poder decir serenidad, serenidad. Solo por hoy tengo el valor, como ave fénix de vivir, de volver a vivir, de volver